Buenas tardes. Voy a cerrar la puerta esta. Es que siempre se deja un tiempo de cortesía para la gente que va llegando, pero ustedes estaban aquí ya, a las 12. Digo, pues vamos a empezar ya. Que mientras presento, doy las buenas tardes, ese es el tiempo de cortesía. Voy a dar una mijilla de explicación de qué hacemos aquí. Y es que lo que hoy aquí va a suceder y está sucediendo forma parte de un proyecto que se desarrolla en varios lugares de la península, Andalucía, aquí Aracena, en Extremadura, en Galicia, en La Rioja, en Valencia, y en todos los lugares se hace algo parecido. Nos reunimos con personas mayores de la zona para que nos cuenten sus recuerdos de infancia. Esos recuerdos nos los llevamos y se conforman unos espectáculos y se representan en esos lugares. En Galicia el suyo, en Extremadura el suyo y así en los demás lugares. Pero además esos espectáculos se mueven y lo que ustedes hoy aquí van a ver y escuchar nos lo vamos a llevar a Galicia para representarlo allí. Este programa se llama En Voz Baja, la memoria oral de los pueblos. Pero cada artista además se ha juntado con otra gente. Yo soy cuentista, soy narrador y pensaba que quedaría muy bien el asunto con música y con cante. Por eso me acompaña don Joselito con la gaita y el tamboril y Noemí Cruz con el cante y un servidor, Diego Magdaleno. El mes pasado nos reunimos en la televisión de aquí de Aracena con un grupo de gente que Loli llamó y me contaron sus recuerdos. Como son recuerdos individuales, yo lo que hice fue coserlo con el hilo de los cuentos y voy a contar un cuento. Los cuentos todos tienen una parte de ficción. Yo le he metido ficción a esto que voy a contar, pero también todos tienen una parte de realidad. La ficción no es mentira, es otra cosa diferente. Es el hilo que a mí me ha servido para unir todos vuestros recuerdos. Deseo que a ustedes les guste y que echemos un buen rato. Como hay chiquillería, simplemente deciros que os hagáis responsables de las personas adultas que traéis. Si veis que se ponen a jugar, os los lleváis a la plaza para que jueguen. No se están portando mal, necesitan jugar y os los lleváis a la plaza. No dejéis a los adultos que jueguen por aquí. Y si traéis teléfonos móviles, la chiquillería, silenciadlo, ¿vale? Que eso sale luego en el vídeo. Y queda fatal eso, queda fatal. Las personas adultas, relajaos. Disfrutad porque ya la chiquillería se va a hacer cargo de ustedes. Así que ya está. Y dicho esto, vamos a empezar con el cuento. Había una vez una mujer canastera que con su burra cargada de canastos que hacía ella misma recorría la sierra entera, desde Rosal hasta Higuera. Los trechos, los caminos eran largos y ella iba vendiendo canastas o lo que en ella escondía, porque han de saber usted que esta mujer era contrabandista. María se llamaba, y tanto cruzaba la raya por el Chanza, por donde ella sabía, con su burra, a la que llamaba Serrana, porque la burra se sabía la sierra entera, sabía por dónde ir y por dónde no, sabía hasta por dónde esconderse, si se tenía que esconder.
Pues cruzaba Archanza e iba por café y también por azúcar para venderlo por estos lares. Tanto iba para allá que por la sierra la llamaban María la Portuguesa. Anda que no hacía camino esta mujer con la burra. Venga, hace camino, que eran largos. Pero ella tenía un truco para que los caminos fueran más cortos. ¿Se acuerdan ustedes cómo se hacían antes los trabajos y los caminos más cortos? Con cante. El día de esta historia, María, la contrabandista, llegaba a Aracena por el Levante. Iba a entrar en el pueblo, pero decidió parar en la fuente de la Zulema, porque era una de las fuentes tranquilas. Saben ustedes que en Aracena hay fuentes más bulliciosas, donde había mucho trasiego, mucho movimiento, y fuentes más tranquilas, como la de la Zulema, que está apartadita. Si hay aquí gente que no es del pueblo y no la conoce, hoy tiene una visita obligada, porque ahora debe de llevar agua con todo lo que ha caído. A ella le gustaba pararse en aquella fuente, escuchar aquel murmullo, con el farolillo que todavía estaba apagado porque no era de noche, y con la imagen de la Virgen, y le gustaba disfrutar. Serrana, hija, le decía la burra, bebe un poquillo antes de entrar en el pueblo. Y cuando más tranquila estaba, de repente una algarabía, un griterío enorme, y es que venían unos chiquillos y traían a uno en volanda. Al que traían en volanda tenía la cabeza abierta, sangraba, se había llevado una pedra. Al chiquillo este lo vamos a llamar Luisito, se llama Luis, y ya le adelanto yo que el niño es un trasto, ya se lo digo yo. La mitad de la infancia se la pasaba castigado, de lo trasto que es. Y Luisito traía la cabeza abierta porque había estado jugando a la conquista del castillo, que era un juego que tenían antes los niños del pueblo. Los más jóvenes, escuchad, se hacían dos grupos. Uno se ponía arriba en el castillo a defenderlo y el otro grupo se dedicaba a conquistarlo. Pero no crean ustedes que hacían peleas de mentirijillas, las peleas eran a pedra limpia. Pero no crean ustedes que tiraban la piedra a pulso, la tiraba con la honda. Madre mía, para haberse matado. Ahí sabían todo manejar la onda. Y claro, cuando uno tira la piedra con la onda, eso sale a una velocidad y alguno acababa siempre descalabrado. Total, que a este lo traían. Iba Luisito gritando, ¡ay, ay, ay! Y María, la contrabandista, se puso de pie. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y uno de los niños, ¡nada! Que estábamos ahí jugando a la conquista del castillo, ¡pum! Y otro le dio. Y se cayó, porque no podía contarlo. Porque si se lo contaba a una persona, en menos de 5 minutos, la madre del Luisito se iba a enterar. Porque había una cosa que se llamaba redes sociales. Y es que tú veías a un niño saliendo del pueblo, y eso estaba prohibido. Y el que lo veía hacía así, clac, clac, captura de pantalla. El que había hecho la captura de pantalla pasaba por el paseo. Y en la puerta del casino unos cuantos hablando, y hacía así, volcaba la información en el grupo. Y en ese grupo seguro que había alguien que también estaba en el grupo de la madre de Luisito. Total, que antes de que Luisito dejara de echar sangre, la madre ya se había enterado que el niño estaba chocado. Así que había que cortar la información rápidamente. María la Portuguesa no quería meterse en esos jaleos y ayudó al niño a que se le parara la sangre.
mientras ella decía, hay que ver que esta fuente nada más que sirve para las desgracias, ¿eh? Mira, los niños se quedaron. ¿Para la desgracia? ¿Qué ha pasado aquí hoy? No, hoy no. Pasó hace mucho tiempo. Hace por lo menos 800 años. Es que no lo sabéis. No, que no lo sabemos. ¿Que no sabéis por qué esta fuente se llama de la Zulema? No lo sabían, oye. ¿Cuánta gente aquí hay que sabe por qué la fuente se llama de la Zulema? ¿Hay gente que no lo sabe? Me podéis hacer así con la cabeza, no hace falta que os delatéis mucho. Porque sepáis que hace poco han sacado un libro maravilloso. ¿Ves, Mario? Un libro de leyendas de Aracena. Y están las 3 grandes leyendas de Aracena. Una de ellas la de la Zulema. María la Portuguesa se lo contó. ¿Quieren ustedes que se la cuente? Pues yo se la voy a contar, porque yo he venido aquí a contar cosas. María le contó a Luisito y a los demás chiquillos. Había una vez, en los tiempos de los moros, cuando Aracena era parte del reino de Isbililla. Isbililla es Sevilla. Ya ven ustedes dónde viene la palabra Sevilla. En el castillo de Aracena había un alcaide que era muy severo con las leyes. El hombre se ve que era muy serio. Y tenía una hija que se llamaba Zulema. Dicen que la muchacha era muy bonita. Pero llegaron los castellanos, que querían conquistar Isbililla, Sevilla, con todo su reino, entre ellos Aracena. Y bueno, antes de que la cosa fuera mal, había unas ciertas negociaciones, que si tú me pagas tanto, yo no te conquisto. Y ahí se acercaban los cristianos, los castellanos, a hablar con el alcaide. Y había un caballero cristiano, guapito, buen mozo, y la Zulema se fijó. Además era forastero, que saben ustedes que los forasteros siempre tienen un punto más. Y él se fijó en ella, que además era la prohibida. ¿Para qué? Saben ustedes que lo prohibido también tiene más puntos. Total, que se fijaron. Y en una de estas, que la Zulema le hizo llegar un mensaje a través de una de sus sirvientas. Quería hablar con él. Era atrevida ella, ¿eh? Quería hablar con él. Y él le devolvió que sí. Era atrevido él también. Habían quedado a las afueras del castillo, abajo del cerro, en un lugar tranquilo entre huertas. Y ahí se vieron. Oye, que se gustaron. Decidieron quedar al día siguiente. Y al día siguiente, siempre al anochecer. Y al día siguiente, hasta que empezaron a darse cuenta. Y fueron con el cuento al padre de la Zulema, al alcaide. Cuando ese hombre se enteró, le he dicho a ustedes que era muy severo este hombre, ¿verdad? Que era muy de las leyes. Se enfadó tanto que ordenó que a su hija, su propia hija, la hicieran presa. Que allí donde se encontraba con el cristiano, el invasor, hicieran un agujero, la metieran a ella y la taparan hasta el cuello, le dejaran la cabeza fuera y esperaran que viniera el amante y entonces los mataran a los dos. ¿Usted cree que esto qué padre es, por favor? Ya sea tu alcaide, sea lo que tú quieras, eso qué padre es. Pues eso hicieron. Y cuentan que el muchacho no apareció. El castellano no apareció. No sabemos por qué. Quizá por miedo, quizá porque tuvo que partir, pero no apareció y a ella la dejaron esperando. Cuentan que murió de la pena de la traición de aquellos dos hombres, su padre y su amante. Y allí mismo la enterraron. Y al poco de enterrarla, surgió un manantial. Dicen que ese manantial son las lágrimas de la Zulema, que llora la amargura por haber sido traicionada por estos dos hombres. Y de ese manantial surgió la fuente, la cual yo estoy limpiándote la frente, le dijo a Luisito. Un chiquillo que había bebido agua porque se pasaba sed, la conquista del castillo se pasaba mucha sed. Después de beber agua y escuchar la leyenda dijo: ¡qué asco! ¡Qué asco! Estoy bebiendo las lágrimas de la Zulema.
Y el que estaba al oído, pues a mí me gusta, está rica la lágrima de la Zulema. Empezaron a salpicarse unos a otros. El sol se iba. Y María la Portuguesa sabía que no solo estaba prohibido salir del pueblo, sino además la chiquillería tenía prohibido estar de noche fuera. Eso era peor. Bueno, iros para el pueblo, que se van a dar cuenta de que estáis aquí. Además, esta noche toca reilete, ¿no? Mira, magnífico. Eso provocó que la batalla del castillo se acabara. ¡Es verdad, los reiletes, hay que prepararlos! Y se fueron a preparar los reiletes. Aquí hay gente que no sabe lo que es los reiletes, a lo mejor, ¿no? Hay visitantes. ¿Tú sí sabes lo que es? ¿Tú quieres explicárselo a los que no lo saben? ¿Cómo te llamas? David, ¿tú quieres explicarlo? ¿No? Pero lo sabe, ¿verdad? Es que hay gente que no lo sabe porque no lo ha visto, no ha participado. Aquí hay gente que lo sabe y gente que se ha llevado un susto también con los reiletes, con alguna chispa. Lo voy a explicar, David, corrígeme, ¿vale? Si me equivoco. Cuando caen las hojas del castaño, ya que se secan, se reúnen, se pinchan en una vara, los idóneos varas de olivo, pero olivo no hay en todos lados. Hay gente que coge la vara del castaño también, o la que tenga. Y eso se le prende un poco de fuego y empiezas a moverlo para que salten las chispas. Son como unos fuegos artificiales, pero natural y ecológico y económico, porque estás reutilizando esa materia. Y eso ahora es una fiesta maravillosa y se hacen unas competiciones, pues se lo pasaban de maravilla la chiquillería, así que se fueron a preparar los reiletes. María la Portuguesa pensó que esa noche iba a dormir ahí, en Aracena, aquí. Y uno de sus lugares favoritos era precisamente lo más alto del cerro, allí en el castillo, que en aquel entonces seguía en ruinas. Porque a ella le gustaba dormir al raso. Tenía dos mantas, una para el suelo y otra para lo alto. Vámonos, Serrana, vamos para arriba. Y cuando estaba en lo más alto, miró al cielo y estaba cargadito de estrellas. En aquel entonces había más estrellas que ahora. Se tumbó en la manta, miró para el pueblo y vio que ya empezaban los reiletes, saltaban las chispas y pensó que eran como estrellas. Y dijo, mira qué bien, esta noche voy a dormir con estrellas bajo mis pies y estrellas en el cielo. Y se puso a cantar, porque ella le cantaba a su serrana y le cantaba al monte. Y así, con el cante, poco a poco, se iba quedando dormida. Agüitas de cielo, ¿cómo fue? Agüitas de cielo, ¿cómo fue? Y en tus manantiales un día quise beber, de huerva los cantes y poder calmar mi sed. Y entre agua de cielo y entre aguas de cielo yo me bauticé y traigo en mi boca fandangos de miel. Ya por la mañana se metió en el pueblo con la burra. Recuerden ustedes que tenía la cesta, pero la cesta era el disimulo. Dentro de la cesta tenía el café y el azúcar. Lo que más vendía era el café. Se metió en el pueblo. Ella sabía a qué casas llamar y a cuáles no. Porque había casas que no querían y casas que sí. Había casas que incluso le encargaban ya de antemano. Y estaba cerca de una de las fuentes, la que está cerca del arco, cuando de repente por una de las calles pasó un guardia civil. Mira, cuando se los topaba en el monte era muy fácil. Le decía a la serrana, serrana, a huir. Y la burra corría. Estaba enseñada para correr en cuanto viera verde. Y se daban cita luego, la burra y ella, en una cueva secreta,
que no le voy a decir a ustedes cuál es porque es secreta. Y así, de esa manera, la burra corriendo no perdía la carga. Y como la carga no era confiscada, a ella no la podían acusar de nada. Pero en el pueblo no podía hacer eso. En mitad de Aracena no podía decir, serrana, huí, porque si la burra corría, la iban a parar. Porque una burra corriendo por el pueblo, eso era una posible desgracia, la gente la paraba. Y ahora no sabía qué hacer. El guardia, cuando la vio ahí en la fuente, se quedó mirando. Mira, se quedó ella tiesa y se puso así como a beber, a ver si el guardia se iba, pero el guardia no se iba. Y él queriéndole ver la cara, y se fue acercando. Y le digo, buenos días, buenos días. ¿Usted es María la portuguesa? Mira, la había reconocido. Ahora ella no sabía qué decir, si sí o si no. Porque si sí, se estaba delatando a sí misma. Y si no, estaba mintiendo. Y eso podía ser peor. Así que esperó a ver qué pasaba. Yo creo que sí, que usted es María la portuguesa. ¿Es que pasa algo? Pues sí que pasa. Sígame. Mira, a María se le cayó el mundo encima. Siguió aquel guardia hasta el cuartel con la burra detrás. Venga para atrás. Y fueron a la parte de atrás del cuartel. Eso ya le pareció raro. Había ahí amarrado un burro. ¿Usted conoce de quién es este burro? María lo conocía. Era de un hombre de Castañuelo, también que se dedicaba al extrapelo, al contrabando. Pero ella no lo quería delatar, porque sabía que ese hombre lo hacía por necesidad, como ella. El guardia se adelantó. Mire usted, es que esta mañana me lo he encontrado hoy en el camino de la Fuente del Castaño. Y en cuanto me ha visto, el hombre ha echado a correr y ha dejado al burro ahí solo. Y yo gritándole, ¡espere! Y el hombre que no se esperaba. Y yo, ¡espere! Y cuanto más espere le decía, más corría el hombre. Hasta que yo me eché a correr detrás suya. Mira, yo no he visto un hombre correr más en mi vida, ¿eh? Como un galgo ahí por el monte. No había manera de atraparlo. Y yo, ¡espere, espere! Y venga a correr. Oye, que lo perdí de vista. Y dejó ahí el burro. Y cuando regresé, ahí estaba el burro, al lado de la Fuente del Castaño. María dijo, claro, es que no está prendido. ¿Cómo? Que el burro no está prendido. Que al burro hay que aprenderle que cuando le vean a ustedes hay que correr. Pues eso digo yo, dijo el guardia, que no está prendido. Mire, entre usted y yo soy del pueblo. A mí la gente me conoce y yo conozco a la gente del pueblo. Y yo sé que la gente hace esto que usted hace por necesidad. Así que yo hago la vista gorda, para que ustedes puedan comer algo. Pero mis compañeros no. Y yo ya me voy. Y vienen mis compañeros, y ahí está el burro. Yo no quiero ni mirar lo que hay en la alforja, porque como lo mire, tengo que denunciar. Pero mis compañeros lo van a mirar. Y ya saben ustedes qué es lo que pasa cuando lo miran. ¿Saben ustedes lo que pasaba cuando lo miraban? Aquí en Aracena no, pero en otros pueblos sí. Que confiscaban café, al día siguiente olía a café recién hecho en el cuartel. Aquí en Aracena no, pero en otros pueblos sí. Depende del guardia. Este era de los que no, este era de los que sabía por qué la gente lo hacía. Así que no sé qué hacer, yo me tengo que ir, que ha venido el circo a Aracena y mi chiquilla quiere ir al circo. Y yo me tengo que ir ya. ¿Usted lo conoce o no? María no quería decir que lo conocía, pero dio un paso al frente y dijo, mire usted, si usted confía en mí, yo le prometo que yo llevo este burro a su dueño, porque aquí nos conocemos todos los que nos dedicamos al contrabando, así que tarde o temprano yo averiguo de quién es. Ay, pues mira, sí, lléveselo, porque si se lo lleva me hace a mí un favor y se lo hace al dueño del burro. Venga, lléveselo, que yo ya tengo prisa. Y así fue como el circo, de alguna manera, salvó a aquella mercancía y ayudó a que aquel hombre pudiera venderla y comer, porque el guardia se fue, que le estaba esperando su niña para ir al circo. Y María la portuguesa le dijo, venga, Moreno, que es como se llamaba el burro, vámonos para Castañuelo, que hoy yo no tengo nada que vender en Aracena. Ella tenía que vender en Aracena, pero priorizó entregar aquel burro a su dueño. Ya volvería a Aracena a vender algún día. Ahora lo importante es que ese burro
llegar a Castañuelo, que saben ustedes que hay cierto trecho. Si no me equivoco, lo menos hora y media andándose ella. Pero ella tenía un truco para que el camino se hiciera más corto. Ya saben ustedes qué truco es. Con cante. Regala, soy vendedora de sueño y lo quiero regalar. Mi cante no tiene dueño de mi forma de cantar. Nacen de mi sentimiento. ¡Ole! ¡Celito! Había llegado el circo a Aracena y eso era un espectáculo, y la chiquillería que hay ahí, y las personas adultas también. Ya saben ustedes que el guardia también. Pues había una chiquilla que estaba preparada para ir, pero antes de ir estaba hablando con un chiquillo que le gustaba. Luisito, ¿se acuerdan ustedes? El de Chocazo. Estaba castigado. Estaba castigado. Porque aunque la red social funcionó, también había una evidencia, que era el chichón que tenía el niño en la cabeza. Eso no había forma de ocultarlo. Así que en cuanto llegó a la casa, la madre dijo: tú has estado jugando a la conquista del castillo. Como que no, castigado. Pero él hablaba con sus amistades porque tenía un teléfono para hablar con las amistades. Y ahí estaba Luisito y la niña que le gustaba, que se llamaba Vicenta, ahí hablando los dos. Pero no crean ustedes que era un teléfono de estos de cable, eran 2 latas tomate y un hilo. Él la lata tomate la tenía guardada porque como lo castigaban tanto, era necesario de vez en cuando. Lo lanzaba por la ventana, ahí estiradito el hilo y los dos hablando. Y ahí estaban hablando de sus cosas cuando llegaron 2 amigas de Vicenta. Llegó Loli y llegó Desi. Llegaron y dijeron: venga, Vicenta, que nos vamos al circo. Venga, que no, me tengo que ir. Y allá que se fueron. Y se quedó Luisito viendo cómo las 3 niñas se iban al circo. Le entró una gana de ir, pero estaba castigado. ¿Le he dicho yo a ustedes que era un trastor el niño este? ¿Y qué va a hacer si quiere ir y está castigado? Pues levantarse a sí mismo el castigo. Recogió el teléfono y lo dejó guardado porque sospechaba que le iba a hacer falta en breve. Se quitó los zapatos y salió sin hacer ruido como pudo de la casa. Y ahí echó a correr para el circo. Primer problema solucionado. El segundo problema era el dinero para entrar en el circo, porque costaba dinero. Ahí cuando llegó había otros 2 mirando al circo, deseando entrar. Uno se llamaba Perico, un niño que de Castañuelo, que iba y venía a Aracena un montón, de hecho acabó viviendo en Aracena. Y otro se llamaba Miguel, le decían Miguelillo, era el mayor de los 3. Como era el mayor, era el que les traía aventuras nuevas. Miguel era de la Umbría, pero también venía a Aracena de vez en cuando, sobre todo cuando había alguna cosa maravillosa como el circo. El problema es que ninguno de los 3 tenía un real para entrar. A ver qué hacemos. Perico dijo: yo tengo la solución. Cuando yo quiero entrar en los toros, entro gratis, porque el cabo Navarrete me deja entrar. Yo le digo al cabo Navarrete que me gustan mucho los toros, que me gustan mucho los toros, y me voy a la puerta de la plaza, y que me gustan mucho los toros, que es que a mí yo voy a ser torero, y le hago 2 o 3 capotazos, que el cabo Navarrete, o por compasión o porque está harto de mí, me deja entrar. Él me dice: niño, prepárate, y cuando hay un poco de bulla, me cuelo entre las piernas, y ahí entro yo a los toros. Pues como entro yo a los toros, vamos a entrar en el circo. Mira qué mala suerte. El cabo Navarrete no estaba en el circo.
No se había dado esa circunstancia. De hecho, en el circo había uno que no era del pueblo, que era del circo, y ese se las sabía todas. Pero más se sabía Miguelillo, que era el mayor. Le dijo a los demás, venid conmigo. Se fueron por detrás del circo, sacó una navaja, que en aquel momento todos los chiquillos llevaban una navaja, cortó una cuerdecilla de las que sujetaba la lona y se colaron por dentro. Y ahí estaban, ya estaban dentro del circo. Es verdad que no tenían una buena posición porque estaban debajo de la grada donde se sentaba la gente. Y se veía entre las piernas. Y ahí estaban intentando disfrutar del circo porque la gente también movía las piernas. Cuando cogían una buena posición, ¡bum!, se movía alguien y ya no tenían buena posición. Había salido un caballo y una muchacha que se subía encima del caballo. Mira, y ahí estaban y Luisito quería verlo bien. Y como había una señora que no paraba de mover las piernas, hizo así y abrió las piernas. Mira, empezó a gritar la mujer. ¡Ah, la rata, la rata! La muchacha se cayó del caballo, la gente se levantó y claro, descubrieron a los tres. Los cogieron por la oreja y cuando ya terminó el espectáculo vieron como las tres amigas, Vicenta, Desi y Loli, se iban mientras ellos se tenían que quedar a limpiar el circo. Por supuesto le castigaron. El teléfono hizo falta otra vez. Le castigaron por dos motivos. Uno, las redes sociales. Y otro, el llegar tarde, que eso también era motivo de castigo. Pero tenían una buena historia que contar y eso merece la pena del castigo. En cambio, las tres muchachas que habían tenido la suerte de que le habían pagado la entrada, pues les gustaba también un montón la fiesta, ¿eh? No crean ustedes que no. Al poco de irse el circo, empezaron las matanzas. Y a ella les encantaban las matanzas porque era un momento en que toda la calle se unía, el pueblo entero se unía. Y ahí se colaboraban unos con otros, igual que ahora, pero más todavía. Y a ella le encantaba cómo se mezclaba la sangre, cómo se creaba el embutido, cómo se preparaban los jamones, porque antes saben ustedes lo del vídeo, lo que lo estáis viendo por ahí fuera de Aracena, que Aracena, la sierra de Aracena es famosa por el jamón, pero los embutidos son una maravilla. Probarlo, verás. Y le encantaba, pero lo que más le gustaba a estas tres era ir pidiendo en todas las casas el rabo del guarro, el rabo del cochino, y los iban reuniendo. Y la gente se lo daba, venga, así, ala, para que esté entretenida. Y cuando tenían un buen manojo de rabo de guarro, se iban al castillo, a un hoyo, que había sido el aljibe, el depósito del agua, donde ahora están haciendo el museo de los minerales. Pues ahí se metían y encendían una hoguera y se ponían a asar los rabos. Claro, venían los niños también y ellas ya se veían mayores, porque estaban con los niños allí, apartados, fuera del pueblo, con la hoguera. Y cuando más a gusto estaban, apareció la madre de Vicenta. ¡Qué niña, que te estoy buscando por todo el pueblo! ¡Que me tienes loca, niña! ¿Cómo se te ha ocurrido venirte aquí arriba? Mira, Vicenta se puso nerviosa, porque eso era castigo casi seguro. Madre, pero ¿cómo se os ocurre salir del pueblo? ¿Y si os pasa algo? ¿Y si viene el hombre del saco? Y dije, pero aquí no hemos visto ningún hombre. Ya, pero puede aparecer así sin que lo veáis. Puede aparecer un duende y el duende os lleva y ¿qué pasa? A ver, a la chiquillería, esto nos va a dar miedo. Pero hasta no hace muchos años, la sierra estaba llena de duendes. Y estaban en las casas, en los corrales, en los campos. Y algunos hacían trastadas. Y cuando dijo lo del duende, se quedaron todas las chiquillerías. Pero es que en el duende hay un castillo. Sí que lo hay. Ahí dentro, debajo, en la gruta que hay ahí dentro. Habían escuchado hablar de que se había descubierto una gruta con estalactita, con estalagmita, con agua. Una cosa maravillosa que venía la gente de Sevilla y todo a verla. La llamaban la Gruta de las Maravillas. Pero ahí hay un duende, claro. Y se llevó a la Julianita. Mira, cuando dijeron, se llevó a la Julianita, se quedaron todos ahí, conmocionados. ¿Conocen ustedes la leyenda de la Julianita, no? Pues hay un libro que ha sacado hace poco, con las 3 leyendas de Aracena, que lo tienen ustedes en la librería Trébol, por ejemplo, lo tienen. En la Feria del Libro han tenido ustedes la oportunidad y ahí lo siguen teniendo, y otras librerías también lo tienen. Yo creo que todas las de Aracena. Así, y en la biblioteca Chus también lo tendréis, también. Quien no quiera comprarlo, quiera catarlo primero, porque lo pruebe. Y ahí está Mario, que es uno de los artífices de que se haya rescatado esas leyendas. Pero es que además,
Resulta que los nombres que ustedes están escuchando, Perico, Miguel, Vicenta, Luis, Loli, coincide con el nombre de gente que está aquí. Y ahí en el público hay una mujer que se llama Vicenta, que su madre le contaba historias y que Vicenta conoce la leyenda de la Julianita. Y yo le he preguntado si le apetecía, y no es que le apetezca, es que va a hacer poder la mujer por ustedes, porque a ella le da apuro salir aquí, pero les va a hacer a ustedes este regalo. ¿Te apetece, Vicenta, salir? Va a salir, por si quieren darle a ustedes un aplauso de bienvenida. Bueno, vamos a ver si soy capaz de decir algo, porque estoy con muchos nervios, ¿eh? Mi madre me decía siempre lo que él ha dicho, que había muchísimos duendes y que no se podía salir del pueblo. Pero entonces contaba una historia que era que había un manantial en una hondonada que había en el monte San Ginés, y que por allí siempre había muchos duendes, porque resulta que una niña muy guapa y muy linda, que tenía unos 15 años y era preciosa, pues tenía que ir todos los días a un molino a llevarle a su madre unos costales de trigo. Y su madre le decía: no pases por el manantial, no te acerques, porque allí sale siempre unos duendes y te puede llevar ese duende. Y ella tanto le repetía eso que resulta que le entró un interés enorme por ese duende, y ya solamente hacía soñar y soñar que ella lo que quería era ver al duende. Pero pasaban muchos días y nada, allí por el manantial ella no veía nada. Se ponía a llevarle flores, le llevaba romero, le llevaba amapola, cogía unos ramitos de flores, pero el agua allí llena de berros preciosos que estaba siempre el manantial, pero nada, ella no veía que por allí no salía ningún duende. Y había muchos chicos, muchos niños que estaban muy enamorados de ella, pero ella nada, ella estaba con la cosa del duende, como le habían dicho tantas veces que no, pues nada. Pero un día se entretuvo, iba con su burra, una burra parda, y llevaba sus sacas de trigo. Y resulta que se entretuvo porque pensó que a lo mejor si llevándole flores, a lo mejor salía el duende, y cogió un ramito de flores, cogió amapola, romero, madreselva, hizo un ramito y se iba acercando cada vez más. Pero cuando estaba ella allí mirando el agua, de buenas a primeras, empezó el agua a moverse y salió un duende, pero en lugar de salir un duende feo, pues salió como un príncipe precioso, muy guapo, con los ojos celestes, guapísimo. Ella se volvió loca al ver al duende y él empezó a decirle: vente conmigo, que tengo una casa maravillosa, que era las cuevas, las grutas de las maravillas, y que toda esta agua que viene por estos manantiales vienen desde mi castillo. Y ella: no, que mi madre me ha dicho que no. Pero tanto le insistió que ella, como estaba totalmente alucinada, el duende se fue empequeñeciendo, la agarró y se fueron los dos por el manantial. Y entonces hubo mucho movimiento de agua y se fueron los dos. Pero después, de buenas a primeras, el agua ya se quedó tranquila. La burra, que estaba ya harta de esperar a esta niña que se llamaba Julia, pues resulta que se fue al molino, y cuando llegó al molino, su madre y todos los chicos que la estaban esperando vieron que la burra iba sola, y entonces fueron a buscarla y se encontraron pues los costales tirados, las flores tiradas, y entonces esperaron mucho, hicieron rogativas que en aquella época se hacía, pero la niña no apareció. Y entonces, desde entonces la fuente se llama la Julianita. Esto me lo contaba mi madre como
simplemente como para que no nos fuéramos del pueblo. Y hasta aquí se... Muchas gracias. Una duda que tengo, Vicenta. Después de que su madre le contara este cuento de aviso, ¿usted sintió curiosidad e ir a la fuente a mirar? ¿Pero le picó la curiosidad de ir a ver si pasaba algo o no? La chiquillería iba bajando del cerro hacia el pueblo, detrás de la madre de Vicenta. Y Vicente iba pensando, bueno, si la Julianita no volvió, aunque hicieran rogativa, a lo mejor que está muy a gusto con el duende y no quiere volver. Y ahí se quedó con la duda, Y vamos a dejar la chiquillería en Aracena y vamos a seguir con María. ¿Se acuerdan ustedes? Que está llegando a Castañuelo, que el camino lo está haciendo cada vez más corto. ¿Y saben ustedes cuál es el truco para hacer camino más corto? Con cante. ¿Quiere usted agua dulce? ¿No? Ya tenemos a María en Castañuelo, allí también sabía dónde llamar y dónde no. Y pasó unos días vendiendo por la zona. Uno de los días se sentó a tomarse una naranja allí al fresco, porque la naranja eso era una golosina. Hoy en día comemos naranja cada vez que queremos, en temporada. Pero en aquellos entonces, a ver, los más jóvenes, no era normal. Era una golosina, era tal golosina que los Reyes Magos te podían traer naranja en lugar de juguete, de la golosina que era, y ya las mandarinas ni hablamos. Pues ahí estaba María, con su navaja, que en aquel entonces casi todo el mundo llevaba naranja, pelando una de ellas. Y es que tenía una cesta con naranjitas, porque ella no solo vendía el café y el azúcar, ella también lo cambiaba. Si la gente no tenía dinero, pues a lo mejor le pedía poder dormir bajo techo una noche fría. O si tenía algo de la huerta, pues se lo cambiaba por el café. O a veces simplemente dejaba un favor a encargo. Bueno, ya me lo devolverá algún día. Y en esta que le habían dado unas naranjas, cuando se le acercó un chiquillo. Perico se llama el niño. Este es uno de los que había ido a Aracena y se había colado en el circo ya días atrás. Perico vio la naranja, mira, se le hacía la boca agua. Se acercó más y le dijo, ¿me da usted un cachito de naranja? Y María, divertida, le dijo, si yo le doy a usted naranja, ¿usted qué me da a mí? Perico se miró los bolsillos y no tenía nada. Yo le doy un poema. Es que Perico es artista. Perico desde chico cogía palos, cogía piedras y hacía cosas. Te hacía un ciervo, te hacía un pájaro, te hacía un zorro. Pero también era artista de la palabra. Inventaba poesía. Oye, a María le pareció buena idea que le recitaran poemas. Venga, si me gusta, le doy una naranja. Y si me recita dos naranjas le doy para que la pueda compartir con sus amistades. Las amistades se acercó a ver si Perico conseguía la naranja. Y Perico le recitó 2 poemas preciosos. Coincide que justo en el público hay una persona a la que llamamos Perico. Y que es un artista, y que le he invitado a que recite algún poema. ¿Apetece, Perico? Pues denle usted un aplauso de bienvenida. Sí. Vamos a ver si me
sale. No te has fiado, me ha preguntado si es agua, no se fiaba. Es agua, a ver si que tenga otra cosa. Resulta que estaba allí en el barranco Castañuelo y vi una burra sola y me fui para ella y digo, pues esta, yo voy para cena, pero entonces me encontré la mujer de la naranja, me la dio, pero yo me vine corriendo por un sendero de la Fuente Castaño que ahora os lo voy a decir. Dejarme caminar por los senderos, recorriendo entre sombras y arboledas, descubriendo paisajes diferentes en torno a esta tierra cebollera. Castañales divididos en 1000 colores, silueta de gigante centenario. El viento, sus brazos arremecen, depositan el fruto deseado. Olores de tierras humeantes secando el rocío de la mañana. El sol despierta sonriente, acompañando la mañana serrana, poniendo punto hacia el destino, salteando piedras polvorientas, con cuerpos sudorosos y cansinos, de caminar por la sierra. Y el otro va para todos ustedes. Este es del pueblo más bonito que hay en el mundo. Cuando vamos caminando por la tierra de Jamón, nos encontramos en medio de un pueblo superior, porque entre orégano y poleo y entre jamones serranos, con un traguillo de vino nos sentimos más hermanos. Pueblecillo tú serrano, de esta tierra sin par, con tu gruta, tu castillo y tu plaza del Pilar. Aracena, a ti te llaman, por tu blancura especial, de tus casas, de tus calles y tu limpio despertar. ¡Ole! ¿Cuántas naranjas creen ustedes que se ganó Perico? Una cesta entera. La cesta era de vuelta, eso sí. Mira, aquella tarde hubo naranja para toda la chiquillería del pueblo. Le gustó a María. Le costó trabajo irse de Castañuelo, pero tenía que ir a la Umbría. Allí tenía también encargo. Y saben ustedes que entre Castañuelo y Umbría a lo menos 4 horas y media hay, andando. Hay que saber por dónde ir. Pero ella sabía por dónde ir y además tenía un truco para que el camino fuera más corto. Con cante. Cuando llegó a la Umbría, se fue a su lugar favorito, que era el Pilar de la plaza. Era la única fuente en toda la sierra que todavía conservaba un cucharro para beber, un cucharro comunitario. Para la gente del vídeo, que no soy de aquí, el cucharro es un recipiente de corcho que se extrae de la corteza del alcornoque en uno de los nudos. Ahí el nudo los trae, tú, puede ser más grande, puede ser más pequeño, el grande para hacer gazpacho es bueno. El pequeño, pues para beber. Y si tiene un poquito de asa, pues mejor. La del Pilar tenía asa. A ella le gustaba llegar y beber. También bebía serrana, la burra. Había unos chiquillos jugando. Uno de ellos hacía de toro. Estaban jugando a los toros. El que hacía de toro se llamaba Miguelillo. De este ustedes ya han escuchado hablar. Este es el de la navaja del circo. Pues era de la Umbría. Estaba ya en su aldea. Y Miguelillo hacía de toro y otro hacía de caballo. Y otro hacía de picaó. El que hacía de picaó era el que mejor se lo pasaba, porque le paseaban. Y ahí estaban haciendo. Que, por cierto, el que hacía de picaó era invitado. Porque no era del pueblo, era forastero. Era el hijo del médico. El médico que iba y venía al pueblo en coche. No había coche en la Umbría. Cada vez que el médico venía en coche, eso era un espectáculo. Era un coche de estos, los más jóvenes que habéis visto en las películas, de los que se arrancaba con la manivela. Y ahí estaba la chiquillería peleándose por ser quien arrancara el coche, porque le gustaba arrancarlo. Y querían que el hijo del médico se paseara bien, para que estuviera a gusto. Y el que hacía de caballo le decía, oye,
¿hoy nos va a dar un paseíto en el coche de tu padre? Y el hijo del médico dijo que no, que mi padre no quiere que os subáis, que estáis muy sucios. Mira, cuando Miguel escuchó eso le dio tanto coraje que se empitonó bien y catapum le pegó al hijo del médico un empujón que acabó dentro del pilar, empapado, perdido, para que se limpiara bien. Y es que esa era una broma que le gastaban a los forasteros. El forastero recién llegado, siendo niño, tenía que pasar por el pilar. Era un ritual de bienvenida y este ya había pasado. María reconoció a Miguelillo. Le dijo, Miguel, ven para acá. Miguel se acercó. Dile a tu padre que tengo café y que me vendría bien un buen pan. Mira, Miguel se quedó tieso, porque lo del pan no lo podía decir. Es que su padre tenía una panadería clandestina. No tenía permiso para hacer pan, pero tenía hambre. Y como tenía hambre, hacía pan. Y como hacía pan, pues lo vendía a escondidas. Y mira que a punto estuvieron de descubrirlo, ¿eh? Porque había gente investigando. El maestro del colegio, por ejemplo, el maestro escuela, que era de estos antiguos, de los que se le hinchaba el pecho hablando del espíritu nacional. Como veía que Miguel tenía buena cara, que estaba bien comido, y veía a los demás canijillos, sospechó. Y un día, en la misma clase, estaba Miguel y su hermano, que era mayor que él. Le dijo, Miguel, ¿tu padre tiene panadería? Y Miguel, que no quería que al padre lo descubrieran, porque eso tenía castigo, dijo, no señor. El maestro cogió la regla de madera. Miguel, te lo voy a preguntar una vez nada más. ¿Tu padre tiene panadería? ¿Tu padre hace pan? Mira, con la vara de metal. Ay, de metal, no, de madera, con la vara de madera. No, señor. El maestro cogió a Miguel por la cabeza, colocó la cabeza entre las piernas y empezó a darle y a darle, pero Miguel no dijo ni mu. Cuando ya Miguel tenía el culo colorado porque el pantalón era muy finillo y hasta sangraba de los golpes, se fue por el hermano. ¿Tu padre hace pan? El hermano también dijo que no. Y también cobró. Pero no delataron al padre. Y por eso el padre pudo seguir vendiendo pan y llevando de comer, gracias a la fuerza de sus dos hijos. Que por cierto, cuando ya creció el hermano mayor y se fue a hacer el servicio militar, quería tanto a su hermano que al regresar le trajo un regalo. Cualquiera podía haber traído un poquito de chocolate, algo bonito, algún juguetillo, pero le trajo algo muy importante, su primer libro. El primer libro de Miguel se lo trajo su hermano cuando regresó de la mili con una mejilla de dinero y era un libro de cuentos. Su primer libro fue de cuentos y regalado por su hermano. Pues lo había reconocido y Miguelillo fue a hablar con su padre e intercambiaron el pan. Y cuando María la portuguesa guardó el pan, empezó otro espectáculo. Llegó al pueblo un camión. Ya le he dicho yo a ustedes que coche no había en el pueblo, mucho menos un camión. Un camión antiguo, un camión de los que tenía un volante tan grande como una mesa, un camión de los que no iban con gasolina. Tenía caldera, iban con carbón y con agua, como los trenes antiguos. Venía cargado de estiércol y lo tenía que entregar en un campo. Mira, la gente asomándose para ver el camión. En camión apenas que había por las calles, la gente detrás, la chiquillería asombrada con el camión. Descargaron el estiércol y ahora tenía que salir y ahora el camión no salía del pueblo. Porque la curva que tenía que coger dentro de las calles a punto estaba de llevarse una reja para adelante. Y la chiquillería detrás. Cuando ya el camión salió por fin, los niños se engancharon detrás del camión, por eso lo seguían. Mira, qué paseo más bueno. Por supuesto, el primero que se subió fue Miguelillo. Y cuando ya el camión iba por la cuesta de Puerto Reaño, el conductor notaba algo. Y paró, se bajó. Y cuando se bajó, mira, vio una jarta de chiquillos corriendo para todos lados, como si fueran pájaros espantados. ¡Niño, no subirse, hombre! Se subió al camión, otra vez el camión para adelante y notaba algo, se paró.
Otra vez se bajó y otra vez un montón de chiquillos corriendo. Total, que hasta que no llegó a la parte alta, los chiquillos no dejaron de subirse. Es que aquello era una experiencia, aquello era un espectáculo. Y ya le habían cogido el gusto. Así que esperaron que el camión regresara otro día. Esta vez venía cargado de guarro, de cochino. Nada, pero además el camionero también había aprendido. Ahora llevaba ayudante de conductor. El ayudante le iba diciendo, por esta calle no, por esta mejor, espérate, gira, gira. Y así no se llevaban ni ninguna esquina para adelante. Descargaron los guarros y ahora para afuera. En cuanto empezaron a salir del pueblo, todos los chiquillos otra vez enganchados. Aquello era como la feria. Pero el conductor había aprendido. El camión subía. Sin detenerse, se bajó el ayudante de conductor con una vara de olivo detrás. Esperó que pasara el camión. Y cuando vio todos los chiquillos ahí colgados, empezó a dar varazos, que los niños corrían de un lado para otro gritando ¡ay, ay, ay! Ya veis, los más jóvenes, que los niños antes cobraban un día así y otro también, la criatura, por una cosa o por otra. ¡Ay, ay, ay! Aparecieron todos en la fuente del Pilar enseñándose las varas. ¡Mira, para mí me ha dado aquí! Oye, que presumían de barazo, ¿eh? Pues yo tengo uno, mira este, qué grande es verdad. El que tenía el barazo más grande, ya saben ustedes de quién era. Miguelillo. Y ahí estaba María, riéndose de aquello. Dice, ¿usted por qué se ríe? Dice, porque os duele. Y eso es malo. Pero tenéis una aventura que contar. Porque una historia que contar bien merece la pena del dolor que uno tenga que pasar. Porque una historia que contar es un tesoro. Además, si la historia es tuya. Y bien lo sabía María, que recorrió la sierra escuchando a la gente y contando. Por eso, cuando ya Serrana falleció, cuando ya ella dejó aquel trabajo tan duro, cuando se hizo anciana, se le podía encontrar en la puerta de su casa sentada en una silla. Y siempre había alguien al lado diciéndole, María, cuénteme algo. Y ella contaba lo que había visto y lo que había escuchado. Porque el mundo empezaba a cambiar. Ya los camiones ya no eran de carbón. Ya empezaba a haber bombillas en las casas. En algunos lugares hasta agua dentro de la casa, con las tuberías. Todo iba cambiando. Pero ella sabía de alguna manera que si contaba lo que había vivido, lo estaba reviviendo. Y ya saben ustedes que revivir es traer de nuevo la vida. Porque si contamos lo que fue, lo estamos trayendo al presente para disfrutarlo. La historia que ustedes han escuchado está conformada con unos relatos cosidos con el hilo de los cuentos. Esos relatos, esos recuerdos, lo compartieron conmigo personas de aquí, de la sierra, de Aracena, de Castañuelo, de La Umbría, incluso de Aroche, alguna había. Y están aquí, la mayoría están aquí, y yo les voy a nombrar para que ustedes sepan quiénes son. Y yo les voy a pedir a ustedes que conforme les nombre se arrimen para acá, para que la gente sepa quiénes son, aunque a dos de ellas ya las habéis visto ustedes. Me prestaron sus recuerdos amablemente y de forma muy generosa Miguel Garzón González. Miguel, venga usted para acá, que la gente le vea. Una maravilla de hombre. Un hombre que ha visto cosas que no podéis imaginar. Vicenta González Delgado. Luis Miguel Ramírez Alberto, Luisito, Miguelito, Luisito, Vicenta. María Dolores Romero, Loli, una de las niñas. José Pedro Canterla, Perico. Y Desi Domínguez Nogales, otra de las niñas.
Dice, un momentillo, que Miguel el Casilla de Toro quiere contar un chiste. La chiquillería, preparado, ¿eh? Ahora te lo devuelvo y le meto en mano. No, quedado aquí, que ahora viene una cosilla que os va a gustar, que Noemí nos va a regalar. Pero primero el chiste de Miguel. Esto lo van a ver en muchos lugares de España, el vídeo este, ¿eh? Bueno, yo voy a contar un chiste, porque los chistes son todos verdaderos, y los cuentos, ellos son todos verdaderos. En Umbría pasó un caso que entonces no había autobuses ni había coches. De Rosá a Sevilla había una diligencia que le llamaban, con 4 caballos. Cogían los 4 caballos y en Merdeflores los cambiaban. Tiraban para abajo, en las Pajonosas los cambiaban otra vez. Y por la tarde para arriba hacían igual. Esa era entonces era el coche que había para ir a Sevilla. Iban nada más que el que tenía dinero, entonces no podían ir nada más que los que tenían dinero. Total que luego pues ya vino la guerra. Vino la guerra y ya cuando se acabó la guerra, pues el alcalde fueron y votaron para hacer alcaldía nueva. Y votaron y salió un cabrero. El hombre salió, era cabrero, era analfabeto. Dice, pues usted tiene que ir ahora porque quemaron los santos. En la Umbría quemaron los santos. Dice, pues tiene usted que ir a Sevilla para traerse el patrón nuevo para la Umbría. Y entonces el alcalde nunca había ido a Sevilla. Cogió la diligencia niguera y se fue para Sevilla. Llega a Sevilla, dice, ¿ahora qué hago? Y entonces estaba allí un policía, dice, mire usted, ¿a dónde hay una casa de santo? Dice, mire usted, pues allí enfrente, allí está una casa de santo. Pues llega a la casa de santo, llega allí, buenas tardes. ¿Usted qué desea? Dice, mire usted, yo veo por el patrón del pueblo. ¿Y cómo se llama? Pues se llama un zorro mono. ¿Un zorro mono? Dice, un zorro mono. Empieza a buscar por todos lados los libros y todo, y el zorro mono no parecía. Total que ya, pues fue ya y dice, mire usted, que no parece. Usted, a ver si va a ser parecido. No, es un zorro mono. Dice, pues voy a hablar con el dueño, a ver si el dueño tiene alguna pista. Va al dueño, y tira de los libros el dueño y no daba ya con eso. Dice, mire usted, aquí hay un nombre que es algo parecido. Se llama Saecehomo. Dice, ese, Saecehomo. Dice, bueno, pues se fue el hombre ya y dice, dáselo. Y entonces le dice, el dependiente le dice, mire usted, hay otra conveniente, que si usted lo quiere entero o enterizo, porque lo hay de torno, lo hay de muchas maneras. Dice, no, échalo usted entero, porque si sale muy religioso, nosotros lo capamos. Le damos naranja, le damos una cesta de naranja también. Gracias, Miguel. Veréis, es que el día de la reunión terminó, el día que nos vimos, terminó con este cante que ustedes van a escuchar, en recuerdo del día que nos conocimos. La gente que se la sepa. Vamos allá.
sabia! Y más que hay ahí. Muchas gracias. Miguel me pide el altavoz para despedirse. Yo también voy a hacer un cierre agradeciendo a las instituciones pertinentes. Ya la despedida, ya he dicho que los chistes son todos verdaderos. Y este también me lo contaron a mí cuando yo tenía 5 o 6 años. Y el refrán dice, higuera, zufre colorada de chivo, higuera de cabrito, marezufre de borracho y aracena de niño guapo. ¡Ole! Y lo dice uno de la Umbría. A ver, que nos vamos. Hoy nos hemos dado encuentro aquí porque hay una compañía llamada Zarándula en La Rioja, con Carles García, un narrador de esa compañía, que tuvo esta idea y me llamó. Y también porque el Ministerio de Cultura apoya la actividad subvencionándola. Pero sobre todo porque me dijo, tienes que buscar un pueblo de Andalucía. Yo llamé a las puertas de Aracena, a las puertas del ayuntamiento, y se abrieron. Así que es justo y merecido agradecerle a todas estas instituciones, a todos estos grupos, a todas estas personas que han provocado que ustedes y nosotras y nosotros hoy aquí nos encontramos. Y ya con esto terminamos. Y aunque me voy, no me voy. Y aunque me voy, no me voy. Y aunque me voy, no me ausento. Y aunque me voy de presencia, me quedo de pensamiento. Y aunque me voy, no me voy. ¡Salud! ¡Viva la Sierra de Aracena! ¡Viva! ¡Viva la gente serrana! ¡Viva! ¡Y vivan los cuentos y las leyendas! ¡Viva! Noemí Cruz, dos Joselitos, gente maravillosa.